Buenas tardes a todos, buenas tardes a los valientes que han decidido venir esta tarde desafiando esta ola de calor. Y bueno, primero, antes de dar paso a las autoridades que van a inaugurar esta sesión de clausura, quería pedirles disculpas a aquellos de ustedes que vinieron la pasada semana y desgraciadamente no pudo llegarle nuestro aviso de que se había pospuesto la sesión. Por ello les pido disculpas. Bueno, en primer lugar va a hablar nuestra delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, Susana Cayolas Porras, y a continuación tomará la palabra la directora de la sede en Sevilla de la Menéndez Pelayo, Nieves López Santana. Susana. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Estamos encantados de que nos acompañen y les quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Don Rafael, muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. La presentación formal la va a hacer ahora el director del archivo. En el día de hoy clausuramos estas jornadas que hemos tenido, estas 4 sesiones que hemos tenido con la Universidad Menéndez y Pelayo, que le quiero dar las gracias efusivamente por esta colaboración institucional que ha sido tan enriquecedora para todos. Nos brindamos de verdad desde la Junta de Andalucía, con muchísimo gusto, Nieves, tú lo sabes, vamos a estar encantados de seguir colaborando, tanto desde este archivo como desde cualquier otro punto. Yo creo que las instituciones están para que todos colaboremos en beneficio, pues en este caso que nos concierne desde la Consejería de Cultura, en beneficio de todo el conocimiento, en beneficio del saber más, en este caso de nuestro querido rey Alfonso X el Sabio, del que todos sabemos cada vez más. ¿Quién iba a decir que 800 años después íbamos a conocer muchísimo más? Al director del archivo, que es un gran impulsor de este ciclo de conferencias, de la exposición, que quienes no la hayan visto les invito a visitar esa exposición, que la vamos a prolongar un poquito más, la vamos a prolongar unos días más. A mí me van a permitir que yo hoy salude a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz, que nos acompaña. Muchísimas gracias por venir a vernos. Estamos casi linderos, tengo que decir yo que es mi presidenta, y le agradezco que junto con miembros de la Junta Directiva nos acompañe. Y, cómo no, al Cabildo de Alfonso X el Sabio, que está hoy presente por medio de don Manuel García, que le agradecemos muchísimo también su presencia, con el Cabildo, que tiene nuestra consejera Patricia del Pozo, con un protocolo de actuaciones firmado y en el que se enmarcan también este ciclo de conferencias, así como otras actividades que esperamos terminar de continuar. Yo, sin más, no me quiero extender, simplemente agradecerles una vez más. Clausurar estas conferencias es una alegría por todo lo recibido en conocimiento de los grandes expertos, una pena porque se terminan, porque realmente los que disfrutamos pues nos gusta muchísimo, pero estoy segura de que va a haber muchísimas más oportunidades. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. También les quería yo dar unas palabras de despedida y de agradecimiento. Por supuesto, al Archivo Histórico Provincial, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Sevilla. Gracias por la acogida, gracias por la iniciativa y a todos los ponentes que han participado. Ha sido nuestro homenaje al 8º centenario de Alfonso X el Sabio, el rey que construye, pone el germen de la ciudad de Sevilla que hoy vivimos. Hemos dado una visión panorámica por todas las facetas, que son muchas, de este rey, del rey Alfonso X el Sabio, desde su genealogía, la perspectiva histórica, la jurídica y hoy pues la artística, su labor de mecenas y la literaria. Ha sido una perspectiva general, global, panorámica, dada con carácter divulgativo, pero desde la especialización, porque en estas jornadas hemos tenido la suerte de contar con reconocidos especialistas en cada una de las materias a las que se han hecho referencia contando la trayectoria del rey Alfonso X. Por tanto, quedo muy agradecida a todos los ponentes, a Braulio Vázquez, con el que he tenido la oportunidad por vez primera de colaborar. Estoy segura que es la primera de muchas colaboraciones. Y, por supuesto, a todos ustedes, los asistentes, que, como siempre les digo, son quienes nos recuerdan que nuestra actividad merece la pena y tiene sentido.
presento o... Vale, pues gracias. Bueno, le voy a dar, como siempre, libertad a los ponentes, porque estamos hablando de que era un ciclo de mesa redonda y muchas veces nos dejamos llevar los que hemos intervenido y al final no hay mesa redonda, hay una intervención de cada ponente y la intervención del público al final se queda corta. Y hoy me estaba comentando Cristina que sería bueno, y el profesor Gómez Ramos, que sería bueno que realmente fuera una cosa más ágil, ¿no? Con más intervención del público, pero permítame antes presentarle por lo menos primero a Cristina, va a hablar Cristina, doña Cristina, porque a don Rafael lo voy a llamar don Rafael, pues doña Cristina. Es profesora titular en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad Hispalense. Ha pasado por su formación académica y su trayectoria investigadora es espectacular. La licenciatura, me corrige si me equivoco, porque a lo mejor me he equivocado yo recopilando datos para la chuleta. Hizo la licenciatura en Granada, la tesis la hizo en la Complutense, en cambio, con una tesis sobre la Valeriana, la crónica abreviada de Mosén Diego de Valera. Después ha tenido una beca postdoctoral en la Sapienza, ha tenido estancias allí de investigación. Y ha sido contratada a través del prestigioso programa Juan de la Cierva en la Universidad de Córdoba. Y actualmente pues disfrutan de su docencia, como van a ustedes a tener ocasión de comprobar, lo del disfrute me refiero, en la Universidad de Sevilla. Y aunque los libros, la trayectoria investigadora ha sido más bien de una edad media más tardía, en los últimos años es verdad que le he leído intervenciones muy interesantes a propósito de este octavo centenario de Alfonso X y creo que el próximo 1 de junio se presenta una obra en la que también participa el profesor Gómez Ramos, ¿verdad? Y que creo que es en el Paraninfo, ¿no?, de la universidad. Se va a presentar y vamos a tener oportunidad también no solo de escucharla, sino también de leerla. Luego diré unas palabras para presentar al profesor, pero si quiere, puedes comenzar. Muchísimas gracias, Braulio. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer esta tarde estar aquí con todos ustedes para hablar de una figura fascinante, el rey Alfonso X el Sabio, que realmente es una figura que ofrece infinidad de acercamientos, de posibilidad de estudio, es una figura muy poliédrica y que se me antoja inagotable, puesto que, aunque verdaderamente sabemos mucho sobre el rey sabio, como bien ha recordado la señora delegada, todavía queda mucho por saber. Prueba de ello son pues la cantidad de proyectos de investigación que giran en torno a todos los temas relacionados con la figura del rey sabio, desde pues la política, el ámbito jurídico, la poesía, en fin, todos los campos relacionados con este monarca, que es fundamental en la historia cultural no solo de la España medieval, sino de la Europa medieval. Quiero comenzar mi intervención, no puede ser de otra manera, dando las gracias a los organizadores de estas estupendas jornadas que han acercado la figura del rey sabio no solo a personas que pertenecen al ámbito académico, sino a toda la sociedad sevillana, a todas aquellas personas que han querido venir a este archivo histórico provincial para conocer más sobre la figura de este monarca tan fascinante. Tengo que dar las gracias, por tanto, a doña Nieves López Santana, directora de la sede aquí en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y al director de este archivo histórico provincial que nos acoge. Acabamos de escucharlo, Braulio Vázquez. Muchas gracias a los dos por la invitación y muchas gracias a ambos por la generosidad que han mostrado con mi persona. Muchas gracias. También quiero expresar mi satisfacción por compartir esta mesa redonda con el profesor don Rafael Gómez, el máximo especialista en el arte alfonsí, un sabio al que yo tengo en alta estima. Entonces, pues para mí es una doble satisfacción estar hoy participando en esta mesa redonda, por poder hablar del rey sabio con todos ustedes y por pues hacer de telonera del profesor Gómez, porque así me siento. Si estuviésemos en un concierto, detrás vendría la gran estrella.
Como bien ha anunciado Braulio, el profesor Gómez y yo entendemos que en una mesa redonda es importante la participación, el debate. Entonces, aunque cada uno de nosotros vamos a dar contenido para que haya temas sobre los que debatir, pues sería muy interesante que luego pudiésemos intercambiar opiniones, charlar sobre los distintos asuntos que vamos a tratar a continuación. Bien, yo voy a hablar sobre la faceta de Alfonso X como trovador, porque conocemos a Alfonso X desde muchos ámbitos, pero es muy interesante saber que el rey sabio fue un grandísimo poeta. De hecho, estamos ante una de las figuras más importantes de la escuela galaico-portuguesa y una figura importantísima no solo por ser un gran mecenas, sino él mismo como autor, como compositor. Y esto es algo que creo que hay que resaltar. Esa faceta de poeta se conoce bien gracias a las famosísimas cantigas de Santa María, sus cantigas marianas, que han tenido una difusión enorme y en el imaginario colectivo ahí están, aunque sea de nombre, pues se sabe que están relacionadas con la figura de Alfonso X. Pero no solo trovó a lo divino, no solo fue cantor de la Virgen, también hay que recordar sus cantigas profanas, integradas fundamentalmente por las cantigas de escarnio y maldecir. Y debemos de conocer los dos cancioneros, el divino y el profano, para poder hacer una justa valoración del legado poético del rey sabio, porque si no nos estaremos quedando solo con una cara del monarca como poeta y, pues será un acercamiento parcial. Para comenzar mi intervención, lo primero que quiero destacar, y supongo que algo con lo que estará de acuerdo conmigo el profesor Gómez, es el trasfondo político que tienen todas las empresas culturales del rey sabio. Por supuesto, también las empresas literarias y dentro de las empresas literarias las dos obras que patrocinó, los dos cancioneros, como digo, las cantigas de Santa María y las cantigas de escarnio y maldecir. Con todas las empresas culturales, el monarca buscaba, entre otras cosas, ligar su nombre y el de su reino al prestigio, porque la cultura, el arte, la literatura confería enorme prestigio a un rey. Y esto es algo que los diferentes gobernantes a lo largo de los tiempos han sabido. De ahí que muchos, la gran mayoría, hayan querido rodearse de artistas de todos los ámbitos. Además, todo el proyecto cultural que desarrolla Alfonso X sustenta un determinado modelo de corte que gira en torno a su persona. Él es el centro de la corte y esto es algo que ponen de manifiesto perfectamente las cantigas, porque un personaje central de las cantigas es el propio monarca. El propio monarca es poeta, pero también es personaje. Y esto es algo enormemente importante porque lo pone en el centro de las dos composiciones. Por supuesto, en las cantigas marianas la protagonista indiscutible es la Virgen, que es a la que están dedicadas todas las composiciones, todos los poemas. Pero el trovador de la reina es el monarca. Alfonso X, como he dicho al principio, es una de las figuras más destacadas de la escuela galaico-portuguesa. La escuela galaico-portuguesa deriva directamente de la escuela trovadoresca provenzal y va a seguir las mismas reglas de poetizar y va a adoptar, por supuesto, también el código del amor cortés. En el amor cortés, el trovador canta a una dama a la que da un lugar superior y ¿qué dama es digna de ser cantada por el rey Alfonso? Pues nadie mejor que la Virgen, que es el gran modelo para las mujeres medievales y además es la intercesora que tienen los hombres para solicitar ayuda y pedir el amparo de su Hijo, de Jesucristo. Es importante aclarar que tanto las cantigas marianas como las cantigas profanas constituyen dos cancioneros
que son dos cancioneros colectivos, en el sentido de que no todos los poemas los compuso el rey sabio. Esto es importante aclararlo, porque, claro, siempre se habla de las cantigas de Santa María, obra de Alfonso X, las cantigas de escarnio maldecir, y no estamos faltando a la verdad, porque el resultado final, el producto final, podríamos decir, sí que se debe a la voluntad del rey. Esos cancioneros existen porque el rey quiso que existieran. El rey se implica directamente, hace una labor de dirección perfecta. Y él mismo escribe poemas, pero no es el autor de todas las composiciones poéticas, aunque, insisto, esto es algo que ha ido resaltando y poniendo de manifiesto constantemente uno de los grandes especialistas en las cantigas de Santa María, el profesor Joseph Snow, al que tuvimos la suerte de tener aquí en noviembre, cuando se presentó el monográfico de Ínsula del mes de noviembre, dedicado al Rey Sabio, en el que también participó el profesor Gómez. En el caso de las cantigas de Santa María estamos hablando de más de 400 poemas y los estudiosos consideran que se deben a un número no muy amplio de poetas. Estaríamos hablando de 6 poetas. Uno de ellos, el Rey Sabio, porque el rey sí que es autor, insisto, de composiciones. Pero de esos 6 poetas hay uno que compone la mayor parte de esas composiciones. Se han barajado varios nombres y, bueno, la mayor parte de los críticos apuntan a Ayras Núñez. Pero este poeta siempre habría actuado siguiendo las directrices del Rey Sabio. En el caso de las cantigas de escarnio y maldecir, estamos hablando de un cancionero que está integrado por 45 composiciones, y de esas 45 composiciones, 39 sí que estarían escritas por el Rey Sabio. Es decir, la implicación como autor de Alfonso X en el cancionero profano es mucho mayor que en las cantigas de Santa María. No obstante, insisto, tanto un cancionero como otro se consideran, y esto es así, obra del Rey Sabio, porque recogen la esencia de todo lo que el rey buscaba y son una empresa que se debe directamente a su voluntad. Y además hay que decir que con las cantigas estamos ante la obra más personal de Alfonso X. Alfonso X siempre realizó una labor de dirección con todas las empresas culturales y, bueno, hablando de las empresas literarias, él hablaba directamente con los sabios, con los iluminadores, pero en el caso de las cantigas, tanto marianas como profanas, su intervención es la más directa. Otra cuestión que tenemos que saber y que, bueno, quizá luego podría ser comentada, es que las cantigas de Santa María y las cantigas de escarnio y maldecir no están compuestas en castellano, sino que, claro, están escritas en galaico-portugués. Este es un hecho que, me van a permitir ustedes el coloquialismo, descolocó a los principales historiadores de la literatura española. Cuando nos vamos al inicio de la historiografía literaria, con la Ilustración a principios del siglo XVIII, que es cuando empiezan a escribirse las primeras historias de la literatura española, las primeras historias de la poesía, con Velázquez, con el padre Sarmiento, con Manuel José Quintana, los ilustrados no conciben que el máximo valedor que tiene en la Edad Media el castellano, que es el rey Alfonso X, trovara en galaico-portugués y no en castellano. Y entonces intentaron dar explicaciones, a veces un tanto simplistas, como, bueno, pues justificar este hecho porque Alfonso X se había criado en Galicia, conocía desde su niñez el gallego y, bueno, esa pudo ser la razón por la que trovó en galaico-portugués. Luego, como no salían de su estupor los ilustrados, pues, por ejemplo, le ahijaron obras que realmente nunca se debieron a la voluntad del Rey Sabio. Durante un periodo corto de tiempo, pues se defendió que era el autor del libro de Alessandri, nada más lejos de la realidad. Luego se le atribuyeron otras obras sin ningún tipo de base real, ¿no? Como, por ejemplo, el libro del Tesoro, el libro de los linajes, porque les parecía inconcebible este hecho. ¿Cómo puede ser que el rey que convierte al castellano en lengua de cultura, porque lo que le da el estatus a una lengua de cultura es la literatura,
Y es fundamental la figura de Alfonso X para la literatura española, porque gracias a él la literatura rompe los encorsetamientos que tenían y, bueno, pues de componerse todas las obras cultas en latín y las obras científicas en árabe, el rey decide que no, que se van a componer en castellano. Esto es una idea que yo creo que nosotros no nos hacemos cargo de lo revolucionaria que fue, porque realmente marca un antes y un después en la historia del castellano. Entonces, ¿cómo puede ser que, dándole una dimensión al castellano que hasta entonces nunca había tenido, trobara en galaico-portugués? Pues la explicación es estética y es una cuestión de moda poética. Durante los siglos XIII, XIV, parte del XII, la lírica culta en los reinos cristianos peninsulares se compuso en galaico-portugués. Y en esto no hay que ver ninguna motivación política, ni por supuesto hay que entender esto como un desprecio hacia el castellano. Las escuelas poéticas tienen sus tiempos, tienen sus periodos. Llega un momento en el que se agotan y viene después otra escuela. Durante los siglos XIII y XIV, insisto, la lírica culta se va a componer en galaico-portugués, independientemente de que el trovador haya nacido en Galicia, haya nacido en Portugal, en Castilla o en Extremadura. Esto es algo que a mediados del siglo XV explicó muy bien Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, en su proemio de carta al condestable de Portugal, a don Pedro de Portugal. Y es muy bonito porque el marqués de Santillana le cuenta al condestable de Portugal que, siendo él muy niño, a principios del siglo XV, todavía escuchó trobar en galaico-portugués. Porque cuando termina la escuela galaico-portuguesa, que, insisto, el rey sabio es uno de sus máximos trovadores. Poner fin a una escuela, datar ese momento final es complicado y en parte hasta absurdo, porque los fenómenos literarios necesitan de un tiempo largo, que bueno, puede ser más o menos largo, de un periodo de transición. Entonces, lo que se hace es coger hechos simbólicos. Para intentar datar el comienzo de la escuela castellana, que es la que va a suceder a la escuela galaico-portuguesa, pues se habla de un poema que le dedicó Alfonso XI a su amante Leonor de Guzmán y que está escrito en castellano. Otro hecho que bueno, también se pone como ejemplo, ¿no? Vamos, como punto de partida de esta escuela trovadoresca castellana, que, insisto, va a continuación de la galaico-portuguesa, es cuando el conde de Barcelos le regala, mejor dicho, a su sobrino, nuevamente Alfonso XI, su libro de canções, que es un libro que lamentablemente está perdido, no ha llegado hasta nosotros. Entonces se interpreta simbólicamente que ese acto en el que el conde de Barcelos le regala el códice al rey de Castilla, de alguna manera es que le está entregando el cetro de la poesía, y el galaico-portugués da paso al castellano como lengua de la lírica culta. Pero son hechos simbólicos, insisto, para datarlo. Todo esto se lo he contado para que, de alguna manera quede claro que si trovó en galaico-portugués es porque esa era la lengua de la lírica culta en el momento en el que vivió el rey sabio. Y no hay que dar más explicaciones políticas. Centrándonos en las cantigas de Santa María, tenemos que saber que estamos hablando, lo he dicho antes, de más de 400 composiciones. Y, evidentemente, como todos sabemos, pues en ella encontramos a un Alfonso X muy devoto de la Virgen. Hay que situar esta devoción del rey en el contexto histórico en el que se produce. Y es que, esto también lo sabe maravillosamente bien el profesor Comes, en toda Europa el siglo XIII es un siglo muy mariano. Esto se ve en la literatura, pero en todas las facetas artísticas. Se refleja en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Muchísimas catedrales del siglo XIII están dedicadas a la Virgen, y no solo catedrales, iglesias más modestas. Muchas romerías, pues pensemos en la más antigua de España, viene del siglo XIII, la de la Virgen de la Cabeza, que instaura el padre de Alfonso X, San Fernando. Y en la literatura europea tenemos una serie de colecciones de milagros que van surgiendo tanto en latín como en las diferentes lenguas vernáculas.
En este sentido, tenemos que recordar, y bueno, es obligado mencionarlo, la gran colección de milagros que nos regala Gonzalo de Berceo, los milagros de Nuestra Señora, que son anteriores a las cantigas de Santa María, porque Gonzalo de Berceo pertenece al reinado de Fernando III y estamos hablando de una poesía diferente, porque los milagros de Nuestra Señora pertenecen al Mester de Clerecía, están escritos en cuadernavía y estos sí en castellano. Pero estamos hablando de una poesía que no es lírica, sino que es poesía narrativa. Entonces, claro, depende del tipo de poesía que hablemos. Una se escribe en castellano, otra se va a escribir en galaico-portugués y es importante, pues bueno, tener en cuenta cómo era el mapa poético de la península en el siglo XIII. Las cantigas se compusieron en 3 momentos. Hay 3 periodos compositivos. En primer lugar, tenemos una fase de las cantigas donde tenemos 100 composiciones. Además, es muy interesante y es muy bonito cómo se distribuyen los poemas. Hay 9 poemas narrativos. Los poemas narrativos son los que cuentan los diferentes milagros que hace la Virgen. Y a los 9 milagros le sigue una cantiga de loor, una alabanza a la Virgen. Y eso se repite 10 veces. Esto de 9 milagros y una cantiga de loor imita la estructura del rosario. Tiene una connotación religiosa importante. En la segunda fase compositiva, estos 100 milagros se duplican y pasamos a tener un cancionero con 200 cantigas. Y en la tercera fase compositiva, esas 200 cantigas vuelven a duplicarse y tenemos 400 poemas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el proyecto de las cantigas no paró. De hecho, bueno, hay estudiosos que defienden que las cantigas están inacabadas, que el rey tenía pensado que se siguieran componiendo más poemas dedicados a la Virgen. Y hemos de saber que cuando hablamos de las cantigas estamos hablando del cancionero mariano más rico de toda Europa. No solo de la península, sino de toda Europa. Y además es un cancionero valiosísimo desde el punto de vista métrico, porque los poetas manejaron con gran virtuosismo la métrica, sobre todo en las 64 cantigas de loor, las cantigas de alabanza, donde se llegan a contar 53 combinaciones diferentes. Es decir, que estamos ante un monumento métrico de incalculable valor. Es asombroso desde el punto de vista poético, pues todo el valor que tiene para poder comprender el desarrollo de la métrica en el siglo XIII. Y luego, claro, no podemos dejar tampoco de mencionar que los cancioneros no solo recogen los poemas, sino también las melodías, con lo cual las cantigas son una joya literaria, pero también una joya musical. Y además, algunos cancioneros están adornados, iluminados con unas preciosas miniaturas de las que sabe mucho más que yo el profesor Come, y por eso simplemente pues lo voy a dejar ahí. Pero estamos hablando de poemas, de música y de miniaturas. Es decir, no son unos cancioneros, unos códices cualquiera. Las cantigas narrativas, las que cuentan milagros, se dividen en 3 grupos. Por un lado, cantigas que cuentan milagros que están relacionados con santuarios europeos, sobre todo franceses. Luego hay otro grupo de cantigas que está relacionado con santuarios de la península. Por ejemplo, sale con mucha frecuencia Santa María de Sala en Huesca, Santa María de Villasirga en Palencia, que formaba parte del camino francés, Terena en el Bajo Guadiana, Montserrat en Cataluña. Y especialmente interesantes son las cantigas que giran en torno a Santa María do Porto, al puerto de Santa María. Son 23 cantigas que tienen entidad propia, que han sido objeto de estudios muy importantes. Voy a aprovechar mi intervención para hacer un modesto homenaje a los grandes estudiosos de las cantigas, y aquí hay que mencionar al profesor admiradísimo por el profesor Come y por mí, don Jesús Montoya, y también la profesora Aurora Juárez. Y, bueno, por ejemplo, nuestro admiradísimo don Manuel González Jiménez también ha dedicado estudios a estas cantigas que hablan del puerto de Santa María.
y que son muy, muy interesantes. Por último, tenemos un grupo de cantigas, que son 25, que hablan de episodios relacionados con el propio rey o con miembros de su familia, su padre, su madre, su hermano, o con algunas personas de su séquito. Estas cantigas tienen mucho valor desde el punto de vista historiográfico, porque nos ofrecen muchos datos de la vida del rey y de las personas que lo acompañaron. Y es que no podemos quedarnos solo en el valor literario, en el valor estético de las cantigas. Tanto las de Santa María como las de Escarnio de Maldecir aportan muchísima información política y hay que poner en valor este lado historiográfico que tienen, ¿no? El valor historiográfico de estos poemas, que son fundamentales para conocer cómo fue el reinado del rey sabio. Alfonso X tenía una fe ciega en las cantigas de Santa María, porque incluso llegó a conferirle propiedades curativas, propiedades terapéuticas. Varias cantigas hablan de esto. Por ejemplo, la número 209 cuenta cómo, estando de viaje en Vitoria, se puso muy enfermo, pero vamos, que estuvo a punto de morirse, y entonces, estando en el lecho, pidió que le trajeran un códice de las cantigas, se lo puso encima y cuenta que milagrosamente sanó. Hay varias cantigas, ¿no?, que hablan de estas curaciones a través de las cantigas. Por ejemplo, en la cantiga 235 se narra cómo en el año 1275, estando de viaje en Francia, porque había ido a encontrarse con el Papa, pues empezaron a hinchársele los pies al rey sabio, no sabían los físicos qué era lo que le pasaba, y el rey se puso a rezarle a la Virgen, pidió un códice con las cantigas de Santa María y sus piernas sanaron milagrosamente. Y bueno, una muestra más de hasta qué punto el rey apreciaba este cancionero es el hecho de que dejó dicho en su segundo testamento que quería que todos los códices que contenían los poemas dedicados a la Virgen fueran depositados en el lugar donde él iba a ser enterrado, es decir, en la Catedral de Sevilla, donde estuvieron estos códices hasta que, por razones diversas, pues fueron saliendo de esta catedral de nuestra ciudad, que durante mucho tiempo los custodió, ¿no? En este sentido hay que decir que hizo un viaje Felipe II que para las cantigas fue, en fin, un poquito trágico, porque el rey Felipe II estaba, bueno, pues afanado con la construcción del Escorial, con la gran biblioteca, y los mejores manuscritos que se iba encontrando por los sitios por donde iba viajando, pues decía para el Escorial, y por eso están los dos códices del Escorial allí. Esos estaban antes en la Catedral de Sevilla. Con respecto a las cantigas profanas, voy a ir un poquito más deprisa porque no quiero dejar sin tiempo al profesor Comas, que, como digo, es el sabio de la tarde. Pues hay que decir que están integradas fundamentalmente por las cantigas de Escarnio e Maldecir, a las que hay que sumar 4 cantigas de amor, una de ellas fragmentaria y en castellano, cuidado que algunos versos en castellano nos han quedado del rey sabio, más una discutida cantiga de amigos. Esta, según al crítico que leamos, se la adjudica al rey sabio o no, y en total estamos hablando de 45 composiciones que nos ofrecen una cara totalmente diferente de la que encontramos en las cantigas de Santa María, porque de tener a un rey devoto de la Virgen y ferviente defensor de la Madre de Dios, nos encontramos a un rey que emplea un tono satírico, un rey procaz, que se sirve de los versos para ajustar cuentas con sus enemigos, y esto es interesantísimo, porque las cantigas de Escarnio y Maldecir fueron utilizadas por el rey sabio como un arma. El rey sabía que tenía que vencer a sus enemigos con la arma en el campo de batalla, pero era plenamente consciente de la importancia de lo escrito, y por eso decidió servirse de los versos para ajustar cuentas. Entonces, bueno, podemos rastrear cuáles fueron los enemigos del rey sabio leyendo las cantigas de Escarnio y Maldecir, porque todos fueron objeto de sus burlas, de sus críticas, de sus sátiras. Unos enemigos entre los que se encuentran algunos de sus hermanos, porque, bueno, quien tiene un hermano tiene un tesoro, pero en el caso del rey sabio, en fin, algunos de sus hermanos le dieron muchos quebraderos de cabeza, ¿no? En varias cantigas de Escarnio aparece el famoso infante don Enrique,
que, bueno, pues, como digo, se enfrentó abiertamente al rey sabio. Pero cuidado, porque en las cantigas de escarnio a maldecir no solo encontramos personajes de alta alcurnia, también aparecen personajes que pertenecen al escalafón más bajo de la sociedad. Son muy interesantes las cantigas profanas que dedica a las soldadeiras. ¿Quiénes son las soldadeiras? Pues las mujeres que acompañaban a los soldados al ejército, porque los soldados se enfrentaban a muchos peligros, había mucha tensión, los hombres tenían que desfogar y estas soldadeiras pues tenían su misión. Y hay muchas cantigas donde se habla de estas soldadeiras. La más famosa es María Pérez la Valteira. Hay cantigas que, aunque tienen un tono de escarnio y satírica, nos ofrecen una cara de Alfonso X que es la de un hombre derrotado, un hombre que está cansado de las luchas, que se siente traicionado. Y en este sentido hay una cantiga que ha sido objeto de infinidad de estudios y que Rodríguez Lapa, también tiene que salir el nombre de Rodríguez Lapa porque es uno de los grandes estudiosos de las cantigas de escarnio a maldecir, consideró que es suficiente esta composición para entender que estamos con la figura de Alfonso X ante uno de los mejores poetas de la escuela galaico-portuguesa. Me estoy refiriendo a la cantiga que comienza «Non me posso pagar tanto», en la que un rey abatido y cansado de pasar penalidades sueña con dejarlo todo y convertirse en un marinero para ir como mercader vendiendo aceite y vendiendo harina. Es una cantiga, una poesía preciosa. Luego también hay que hablar de las cantigas, de los escarnios que dirigió a otros poetas. Esto es muy interesante porque los poetas muchas veces se enfrentaban entre ellos a través de los versos. En este sentido, pues tiene dos cantigas que le dirige a Pero da Ponte que son especialmente interesantes. Y luego, bueno, pues hay una serie de cantigas que son difíciles de clasificar y sobre las que la crítica no termina de ponerse de acuerdo, ¿no? Voy ya finalizando y le doy paso al profesor Gómez, pero quiero insistir en lo interesante que es el hecho de que Alfonso X se sirva de los versos para criticar, para arremeter contra todos aquellos que han tenido un comportamiento indigno, que le han sido desleales y que él considera traidores. Las cantigas profanas, sí que quiero apuntar, y ya con esto termino, llegan hasta nosotros a partir de dos copias de la primera mitad del siglo XVI. No tenemos los códices originales. Fueron dos cancioneros copiados por Angelo Colocci en Roma, y estos dos cancioneiros son el Cancioneiro Colocci Brancuti, llamado también Cancionero de la Biblioteca Nacional, y el Cancioneiro da Vaticana. Dos cancioneros que presentan muchísimos problemas porque no están completos, además están llenos de erratas y de deturpaciones. Y para hacer más compleja la edición de estas cantigas de escarnio a maldecir, hemos tenido que esperar hasta el año 2001 para tener edición de las cantigas profanas del Rey Sabio, y se la debemos al profesor Juan Paredes de la Universidad de Granada, que después de 2001 pues, ha hecho algunas revisiones y ha sacado otras dos ediciones posteriores. Pues para hacer más complejas las cosas, hay cantigas que están solo en uno de los dos códices, con lo cual, al no poder comparar entre dos testimonios, es muy difícil saber cómo era el poema en su versión original. Pero insisto que presentan muchísimos poemas textuales para fijarlos los poemas de las cantigas profanas. Bueno, pues como vemos, Alfonso X fue un gran trovador. Me despido diciendo que fue un grandísimo mecenas. Yo me he centrado aquí en su labor como poeta, pero su corte fue una corte riquísima de trovadores, donde se trovó no solo en galeco-portugués, también se trovó en occitano, también se trovó en italiano. Pero hay que decir que ya la corte de su padre, Fernando III, fue una corte que se caracterizó por la riqueza de trovadores. ¿Qué es lo que buscaron Fernando III y el Rey Sabio? Prestigio. La cultura siempre ha dado prestigio.
Y un rey puede ganar muchas batallas, pero la cultura no puede dejarse a un lado. Y esto es importante que lo tengamos presente y deberían tenerlo presente también los políticos y los mandatarios de nuestros días, porque en esto las cosas no han cambiado. La cultura siempre hay que valorarla. Hablemos de la época que hablamos, también de la contemporánea. Entonces, bueno, muy bien por organizar jornadas como estas que estamos hoy clausurando, porque eso es lo que le da a un país el estatus de país con una cultura digna y con una cultura rica. Muchas gracias y cedo la palabra al gran sabio que es el profesor Come. Bueno, simplemente quería decirle, bueno, primero quería presentar al profesor don Rafael Gómez Ramos y bueno, vaya con la telonera, que el nivel lo ha dejado alto, me ha encantado su intervención. Además, el último exhorto a la exhortación a los políticos, lo importante que es la cultura, que nuestra delegada del Gobierno está concienciada porque también es delegada de cultura, aparte de fomento. Y bueno, pero está bien que se diga que la cultura es importante y los de cultura siempre nos tenemos, si no hablamos bien nosotros de nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues don Rafael Gómez Ramos es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Cursó estudios en esta misma universidad, pero también se ha formado en muchos centros y ha trabajado en muchos centros del extranjero. Se diplomó en el prestigioso Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval de Poitiers. Ha ejercido de Visiting Fellow en Princeton y de profesor asociado de la Universidad Autónoma de México. Y se ha centrado su carrera en problemas de transculturación artística, entre otras cosas. Ha participado en congresos internacionales en Teruel, en Spoleto, en Bruselas, en Berlín, Marburgo, Aviñón. Y hay muchas publicaciones, son interminables. La lista es, vamos, no tenemos tiempo para hablar de sus muchas publicaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar algunas relativas al reinado de Alfonso X, que por eso está aquí, porque es uno de los mayores expertos en arquitectura y en urbanismo y en arte alfonsí, que precisamente tiene un libro del año 1974, ya ha llovido, Arquitectura Alfonsí. Tiene otro titulado Las empresas artísticas de Alfonso X el Sabio, del año 79. Tiene, bueno, aparte de la herencia alfonsina en la propia ciudad, sobre la iglesia de Santa Marina y sobre la época medieval, el Alcázar también tiene muchos trabajos, el Alcázar del Rey Don Pedro, sobre sinagogas en Sevilla y del urbanismo, ha escrito del urbanismo precisamente durante el reinado de Alfonso X el Sabio, muy recientemente, creo que es del año 2020, si no recuerdo mal. Y bueno, no les entretengo más y le doy la palabra al profesor Gómez Ramos, que seguro que nos va a ilustrar sobre eso que ha apuntado Cristina, que es el mecenazgo artístico. También muchas gracias a la institución, a las instituciones, por esta oportunidad de difundir lo que significa Alfonso X el Sabio. Pero ya les digo que yo creo que Cristina Moya ha exagerado demasiado a mi humilde persona. Yo lo que he hecho siempre ha sido pues leer, escribir, leer. Algunas veces me entretengo dibujando, pero que no tiene eso mérito ninguno, ni tampoco que me pongan a unos niveles de sabio que me abruman, realmente me abruman y me siento verdaderamente, pues no sé cómo decirle. El caso es que hablar, digamos, en el tiempo de una presentación para una mesa redonda de Alfonso X, pues es una aventura. Cristina lo ha hecho muy bien, pero hay que resumir mucho y hay que decir mucho de un personaje que es inmensamente interminable, es interminable. Nunca terminamos de saber sobre don Alfonso, y cuando ya creíamos que sabíamos algo, pues descubrimos un aspecto nuevo. Yo quisiera, antes de empezar la ponencia, yo quisiera tener un recuerdo para una colega y también amiga de la Universidad Complutense,
que fue la máxima investigadora de la miniatura alfonsí, Ana Domínguez Rodríguez, que por desgracia ya tampoco está entre nosotros. Cristina recordaba a Jesús Montoya, que también era un formidable amigo, pero Ana Domínguez, pues también me enteré con motivo de la presentación de la revista Ínsula que había fallecido hace ya más de un año. En fin, todos pues tenemos una deuda con las personas que han trabajado sobre aspectos alfonsíes. Ana Domínguez pues se adelantó con muchos trabajos porque ya en el Congreso Internacional de Historia del Arte de Granada, el año 73, cuando yo todavía estaba terminando la carrera, pues ya presentó una ponencia sobre la filiación estilística de la miniatura alfonsí. Con esto quiero decir que fue una pionera y lo triste, para mí lo triste es que me enteré de casualidad de que ya no estaba entre nosotros y era una persona que siempre contribuyó muchísimo y bueno, pues todos los códices que ustedes pueden ver ahí en ediciones facsímiles, ella los tenía súper estudiados y los tenía realmente estupendamente analizados. En fin, con esto creo que debemos de centrarnos en el tema. El tema Alfonso X, mecenas artístico. Alfonso X, mecenas artístico, ese es el título que le di y claro, ahí se concentra pues mucho, mucho. En primer lugar, vamos a hacer lo que decía don Alfonso Reyes, el deslinde. Alfonso X, bueno, no voy a incidir en todo lo que ustedes habrán oído de tantos especialistas como han pasado por aquí en estas jornadas y que en muchos sentidos pues saben mucho más que yo de muchos aspectos de la persona del rey. Alfonso X, pues claro está, es el más universal de nuestros reyes medievales, pero Alfonso X, mecenas. ¿Qué significa eso de mecenas? Bueno, hay que recordar que muchos lo saben, otros lo tendrán ahí en el desván de la memoria, que Mecenas fue aquel consejero amigo de Augusto que tuvo el buen gusto de favorecer a los poetas y a los artistas. Fue el protector de grandes poetas, ¿no? De Virgilio, de Horacio, y de ahí que nosotros usemos ese término mecenas para la persona que protege a los artistas, la persona que protege tanto a los poetas como a los artistas. Ese es el sentido que tiene el mecenazgo y el mecenazgo de Alfonso X. Después, el mecenazgo artístico. Artístico es un término que, si nos pusiéramos a hablar sobre eso, también se nos iba la media hora hablando de lo que sea el arte, que como tan graciosamente puso en el comienzo de su breviario de estética Benedetto Croce, decía, ¿el arte qué es el arte? Y el arte, pues, el arte es lo que todo el mundo sabe que es. Con eso, este inmenso sabio, que gran sabio que era Croce en todos los campos, no solo de la filosofía, la estética, la literatura, la historia, fue primero definido desde el barroco, pues no nos vamos a meter ahí, pero piensen ustedes también lo que decían los griegos respecto a lo bello. Kalos esti halepos esti, ¿no? El arte es algo, pero algo difícil, ¿no? Lo bello y lo bueno son cosas difíciles. Es algo difícil. El kalos halepos esti. Bien. ¿Y qué ocurre con este personaje que tenemos ante nosotros esta tarde? Alfonso X. Es
un mecenas excelente. Ya lo ha dicho Cristina respecto a la literatura. ¿Qué se puede pedir más de esas obras que escribió y cómo las editó? Pero, bueno, ¿en qué consiste esa excelencia? Porque fue un mecenas excelente, no solo porque fuera rey y tenía a su disposición unas arcas que permitían todo eso. No solo eso. Es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque, en este caso, el mecenas es un artista. En eso no hemos caído en la cuenta, o sobre todo los eruditos, ahora muchas veces, sobre todo la historiografía anglosajona, en vez de llamarle de wise, utilizan el learned, igual que diría en alemán Gelerter. Pero Alfonso no es solo un erudito, es un sabio, es sage, es savant, es wise, más que un erudito. Eso es más que un erudito. Eruditos somos muchos, ¿no? Somos muchos eruditos, hay muchísimos eruditos. En la universidad hay abundancia de eruditos, pero un erudito sabio, hay que hacer esa distinción. El historiador del arte es el que sabe distinguir. Sabe distinguir. Bueno, eso podríamos poner algunos ejemplos de don José Guerrero Urbillo, que tenía mucha gracia en ese aspecto respecto a los alumnos. Entonces, es sabio, es un mecenas sabio y es un mecenas excelente. ¿Por qué excelente? Porque es un artista y nadie mejor que un artista para promocionar a los artistas, para promocionar a los literatos, para promocionar a los poetas, si se trata precisamente de un rey poeta, de un poeta, de un rey trovador. De modo que la encrucijada de esta figura poliédrica radica en que pocas veces en la historia nos damos con un personaje de esta talla, de esta calidad extraordinaria, calidad intelectual. Hemos dicho que el más universal de nuestros reyes medievales es, como ya se ha dicho, esto es el siglo de las catedrales, el siglo de las universidades, el siglo del amor cortés, el siglo del amor a María, y es el siglo también de Alfonso X el Sabio, el siglo del rey sabio. Así se tituló un libro que editó hace ya unos años, de estos libros que no se venden o se los regalan a la monarquía, porque yo nunca lo vi en librería, que se titula El siglo del rey sabio, lo publicó Carrollo. Bueno, es el siglo del rey sabio también. El siglo del rey sabio porque gracias al rey sabio, pues Europa recibió mucha cultura. Toda esa cultura que nos ha hablado ya finalmente Cristina Moya, toda esa propagación, difusión de la cultura. Pero bueno, estamos hablando de cultura de ciencia, cultura y de ciencia, porque sabemos que en el siglo XVI las tablas alfonsíes, las tablas astronómicas alfonsíes, pues era lo que se manejaba Kepler y el otro. Lo que tenían era eso, la traducción latina de las tablas alfonsíes. De modo que en este como en otros muchos terrenos podemos decir que a pesar de todos los improperios que le hayan lanzado, sobre todo el de Juan de Mariana, podemos decir que con Alfonso X estamos en una situación histórica, y aquí algunos de estos me podrá corregir, que es como si en el proyecto suyo de imperio, que era una universidad cristiana, en ese sentido la idea imperial se adelanta en varios siglos, se hubiera adelantado a Carlos V. El proyecto que tenía Alfonso
era de realizar un imperio mediterráneo donde no solo Italia, el norte de África, sino Alemania, obviamente, pues hubiera sido adelantar la historia como varios siglos antes de que nos llegara el Renacimiento. En ese sentido de difusión de lo más importante que eran, a través de no solo de sus conocimientos científicos, sino de la corte de sabios que tenía, de corte de astrónomos y de científicos, pues en ese sentido es en el que estoy diciendo que es excelente. Y en eso no soy exagerado, en eso no hago ninguna hipérbole. La labor de Alfonso X, yo creo que poco la hemos nosotros difundido en España. Si hubiera sido Alfonso X francés o inglés, ya tendría otro conocimiento en el mundo. Incluso también en algunos aspectos vemos como algunos historiadores extranjeros pues pasan muy por encima en algunos aspectos del rey. Bien, y este aspecto excelente de este hombre extraordinario, de una inteligencia, tampoco, si nos metiéramos en ese terreno, también podríamos estar hablando mucho tiempo, por la educación que tuvo. Pero hay que pensar en la genealogía, los genes, la genealogía, los genes. Hay que pensar que en Alfonso X confluyen varias dinastías muy trascendentes. Por un lado, piensen ustedes que entronca con la dinastía inglesa. Su bisabuela, Leonor de Aquitania, era hija, su bisabuela era Leonor de Inglaterra, pero que era hija de Leonor de Aquitania. Y ya sabemos todos quién es Leonor de Aquitania. Entonces, por ahí viene la dinastía inglesa, pero también su tatarabuelo Alfonso VII era hijo de Raimundo de Borgoña. O sea, que van la rama inglesa, la rama francesa de Borgoña, y eso por la línea paterna. Pero por la línea materna, pues nada menos que Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia era nieta de Federico Barbarroja, de los Stauffen, y de Irene Comneno. O sea que se unían la rama de los emperadores Hohenstaufen con la emperatriz de Bizancio. O sea, ya más relaciones familiares ilustres no podía tener don Alfonso. Entonces hay ahí una mezcla genealógica muy rica de poetas, de sabios y de emperadores, porque él llevaba sangre de emperador. Otra cosa fue la frustración de ese proyecto extraordinario que tenía. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de analizar ese aspecto que he dicho del mecenazgo. El mecenazgo de un hombre que tiene una visión inteligente de la política. También se ha dicho ya aquí lo de el papel que deben de tener los políticos en valorar la cultura. La cultura es mucho y la cultura es el modo de propagar las ideas. No hay otro medio más que la literatura y el arte, y en ese sentido, bueno, su idea imperial tiene que establecerla a través de un lenguaje, sus ideas la va a transmitir a través de un lenguaje que no solo irá en el lenguaje literario, sino también en el lenguaje artístico. El lenguaje artístico, bueno, hay mucho que hablar del lenguaje artístico, en eso también no quiero extenderme, pero en ese sentido, lo mismo que
que don Manuel González Jiménez dijo que era un abanderado de la modernidad. Su política era una bandera de la modernidad, un hombre que establece las bases del Estado moderno. También recuerdo que don José Guerrero Villo decía que era un gran creador a la vanguardia del arte de su tiempo. Y recuerdo perfectamente que el ejemplo que me ponía, me decía, ¿usted no ha visto el caballo de Vilar d'Onecourt? El manuscrito de Vilar d'Onecourt, lo máximo que tenemos en documentos gráficos del siglo XIII, un cuaderno de dibujos extraordinario, y claro, lo compara uno, el escorzo de ese caballo con el escorzo de los caballos que aparecen en las miniaturas de las cantigas, bueno, y hay un abismo, Y son dos obras del siglo XIII, una francesa y otra española, muy española como es el Códice Rico de las Cantigas. De manera que en ese sentido hay que hablar de don Alfonso como algo extraordinario. Sí, yo creo que hay que hablar de él como algo extraordinario también en el aspecto del mecenazgo. Y a la vanguardia de su tiempo y creando algo nuevo como es ese estilo en el que se va a difundir su proyecto político. Ese estilo es el que yo denominé hace ya muchos años arquitectura alfonsí, arte alfonsí. Algunos pensaban que solo se debía delimitar a las miniaturas cantigas, pero con las cantigas no solo iba a difundirse sus ideas, porque las cantigas, en resumidas cuentas, se quedaban nada más que en el ámbito de la corte y del palacio. Eso no salía del palacio y después pues nos salieron del altar mayor de Santa María de la Sede. Y allí la verían los sacerdotes o los monaguillos, los que estuvieran más cerca de los códices, pero era una obra de disfrute personal del rey, prácticamente, del rey y de los que estaban a su lado. De modo que, aparte de la miniatura, hay una obra arquitectónica que nos queda ahí bien visible y que no solo los aristócratas, los burgueses, sino también el pueblo llano podía contemplar y sigue contemplando hasta la actualidad, que son las catedrales. Son las iglesias parroquiales, son todos esos monumentos que nos quedan del siglo XIII, que también están perfectamente reproducidos en las cantigas. Eso es uno de los aspectos que más me interesa siempre, de ver la tipología arquitectónica que se refleja. El espacio castellano, o digamos, no ya castellano, sino la España medieval, está perfectamente plasmada en imágenes en esos códices de las cantigas. No solo el Códice Rico, también el Códice de Florencia. Y, claro, ese acervo de arquitectura, bueno, es una arquitectura que viene de modelos franceses. En primer lugar, la Catedral de Burgos, que la inicia su padre, Fernando III, pero que en realidad la termina en la segunda fase, en 1260, la segunda fase, termina Alfonso X con todo el programa iconográfico que conlleva la Catedral de Burgos. Y de todo ese programa, bueno, hay que destacar la serie que se presenta en la fachada principal. La fachada principal, que está muy adulterada, únicamente podemos ver una reproducción de cómo estuvo antes de su destrucción neoclásica en el libro de Pons, en el viaje por España de Pons, que hay un grabado de la fachada principal y ahí podemos ver cómo se componía, cómo se estructuraba una fachada dedicada a la Virgen. Las catedrales eran los palacios de la Virgen, el Palacio de la Virgen. El Palacio de la Virgen era la catedral. Nosotros tenemos aquí también nuestra catedral dedicada a la Virgen. Y
Esas catedrales, pues como les digo, venían de los modelos franceses. El primer modelo viene de Bourges, luego el aspecto de la segunda fase de Burgos trabaja el maestro Enrique, que se había formado en los talleres de Reims, y decir los talleres de Reims era el taller principal europeo, porque Reims era la catedral de la monarquía francesa. De modo que nos llega el gótico francés. Ese mismo maestro inicia ya en esa segunda fase las obras de la Catedral de León, que va a ser una catedral en la que se emplee mucho Alfonso X, porque en la Catedral de León no solo vamos a tener el reflejo en algunas portadas, la portada principal, la portada sur, de la portada del Sarmental, en la portada de la coronería, sino que también tiene un programa de vidrieras en los que está ya representado el rey, el papa, el rey y Martín Fernández. Martín Fernández, que era el notario real, el obispo de León y amigo personal del rey. De modo que tenemos no solo lo que supone plásticamente esa catedral, sino también el aspecto visual de las vidrieras que son una maravilla. Lo más parecido que tengamos en ese aspecto a las vidrieras de Chartres es León. De modo que de esa manera tenemos que, como he dicho ahora resumiendo, porque ya tampoco nos queda mucho tiempo, en primer lugar, ese aspecto, el temperamento artístico de ese rey, un hombre de una sensibilidad extraordinaria y que todo eso pues tenía que evacuar ese temperamento de hombre estético en una realización como era la de sus poemas dedicados a la Virgen. De eso podemos ahora hablar, porque me ha dado muchas pautas Cristina. Y en segundo lugar, que tenemos ahí un taller, un scriptorium, ese scriptorium que también estudió Ana Domínguez y que ella precisamente demostró en el Congreso de 1248, del 1998, demostró que realmente ese scriptorium estaba aquí en Sevilla y dentro de Sevilla en el Palacio Gótico y en un lugar donde un amigo mío, Miguel Sobrino, ha propuesto con mucha claridad que sería en esa galería abierta al patio de crucero, donde habría una luz extraordinaria, cubierto una luz extraordinaria para miniar los códices. Igual que la azotea fantástica que tiene con vistas a los jardines, pues sería un observatorio astronómico primordial. Sí, que, en ese sentido hay que ver que el scriptorium pues, tuvo su sede principal en Sevilla. Después ya los viajes que hiciera el rey iban deambulando por ese itinerario tan extraordinario que nos dejó tan perfectamente redactado don Manuel González, que ese itinerario increíble porque cuando piensa uno los kilómetros y kilómetros que andaban a caballo, pues se queda uno anonadado de ver, y en ese libro del itinerario Alfonsí, que ya quedó definitivo con la obra de don Manuel, pues vemos que ese itinerario lo seguían también pues la corte y los miniaturistas. Pero desde luego el lugar donde radicó fue aquí en Sevilla, como demuestra también el libro de los juegos, que tienen ustedes, el libro de juegos de ajedrez, dados y tablas, que se termina en 1283 en la ciudad de Sevilla, o sea que está fechado aquí en Sevilla, de modo que está claro que sería aquí. Pero aparte del scriptorium, que vean ustedes todo lo que se produjo increíblemente y que, como ha dicho también Cristina Moya, respecto a las cantigas no están terminadas, sobre todo el Códice de Florencia es que no terminaron siquiera de miniarlo, pero hubiera seguido, si hubiera tenido más vida el rey hubiera seguido escribiendo cantigas,
hubiera seguido escribiendo cantigas y por supuesto, pues los miniaturistas hubieran seguido ilustrando aquello. De modo que eso es lo que hay que destacar finalmente del rey y sobre todo que en ese programa político, en esas pretensiones imperiales, necesitaba un vehículo, un portavoz de toda esa ideología que fue, obviamente, fue la literatura y el arte. Y se creó ese estilo que llama ahora mi amigo Enrique Cargue, llama estilo suntuoso, y estilo suntuoso, que en realidad ese estilo que es el gótico venido de Francia, el gótico de las catedrales francesas, el gótico radiante, el gótico de San Luis, que le llamaba Robert Branner, el gótico de San Luis, que al llegar a España entra en un medio donde ya había también buenos canteros. No pensemos que aquí en España no había artistas. Sí, pero esos artistas lo que hacen es que toman los modelos, toman los cuadernos de diseño de esos maestros, el maestro Enrique, el principal, que vienen de Reims, y adaptan lo que ya conocían de varios siglos atrás, lo adaptan a esas novedades, con lo cual se crea ese estilo que yo he llamado Alfonsí. Y yo creo que no voy a alargarme más, porque si no nos va a quedar mucho tiempo para hablar, y que lo importante es que hablemos o que comentemos lo que ustedes piensen, lo que ustedes quieran preguntar, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que plantear, que se abra el debate y hablemos, porque hay muchas cosas de las que hablar. Y a mí me gustaría también hablar con Cristina, hablar para que nos entendamos todos. Bueno, muchas gracias al profesor, nos ha deleitado con su charla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. Una, el rey Alfonso X es lo que hoy día se puede llamar una persona con capacidades extras, altas capacidades, y una segunda es, ¿en qué momento se le dice el sabio? ¿Cuándo, en qué siglo o en qué año a él se le llama Alfonso X el sabio? Respecto a la primera pregunta, me gustaría que la precisara usted algo más. Sí. Es que no lo he visto claro, no lo he oído claro. No lo he oído. Hoy en día, a un joven que es superdotado, pues se le dice superdotado porque desarrolla más que los demás. Sí. Entonces, ¿Alfonso X se le puede decir que fue un rey superdotado? ¿Más superdotado que su padre? Pues yo diría que sí. El padre fue un santo y él fue un sabio, pero que tenía una inteligencia, no es que fuera más inteligente. El padre también fue una persona inteligente en el plano político. Aquí también nuestro amigo Manolo García podría también intervenir en ese aspecto, pero que es lo que digo, yo creo que sí era un superdotado. Eso no me cabe la menor duda. Y el segundo aspecto, la segunda pregunta, ya en su tiempo sí, y ahora mismo de memoria me cuesta trabajo recordar, pero en Italia hablan del muy sabio rey Alfonso de Castilla. Y también me parece en un documento inglés, ahora Cristina, que tiene mejor memoria que yo, a lo mejor le dice exactamente. Entonces, ya en su tiempo, en toda Europa, se le tenía por un hombre sabio. Y en ese sentido el que yo dije al principio, sabio
savant, sage, wise, pero no, como ahora le llaman los ingleses y los americanos, learned, erudito. Bueno, un hombre puede ser erudito, yo soy un erudito, pero ya quisiera yo ser un sabio. Eso que dice tanto Cristian Moya, yo no soy un sabio, soy un erudito. Y aquí hay muchos eruditos, ahí están en fila, una fila de eruditos, lo estoy viendo ahora mismo, mucho más eruditos que bueno, eruditos somos los catedráticos de universidad, somos gente erudita, pero no, muchos no somos sabios, ¿o no? Ustedes, vamos a ver, ser sabio es una cosa que yo se la reservo a don Alfonso X el Sabio, que está ahí en la escalinata de la Biblioteca Nacional, junto a otro sabio, Isidoro de Sevilla, que también merece estar allí sentado y merece aparecer en el escudo de nuestra universidad, como está con el otro San Leandro y con el San Fernando, el rey San Fernando, que aparecen en el escudo de nuestra universidad. Aunque ya ese escudo se ha pospuesto y a mí una vez incluso me riñeron porque lo plasmé en mi tarjeta de visita. Es un escudo que no se puede utilizar más que por el rectorado. Lo que funciona es esa figura de la fama que va con la trompeta, que eso es de la fábrica de tabaco. Bueno, no me estoy metiendo en otros terrenos, pero me refiero a eso, que ya en su tiempo sí era reconocido en toda Europa como el sabio. Y mucho más sabio, digo yo, muchas veces, que Federico II, que muchas veces le han dicho que tenía una corte de traductores en Sicilia, la corte de Federico Stauffen, pero en realidad, si ustedes van a ver lo que hizo el Federico Stauffen en Sicilia, pues sí tuvo una corte de sabios árabes, pues allí estaban los fatimíes, e incluso publicaron un tratado de cetrería. Pero bueno, comparen ustedes la miniatura del tratado de Federico II, de cetrería, con todo lo que publicó Alfonso X, y no tiene parangón un mecenazgo con el otro. No tiene punto de comparación una cosa con otra. No, yo sí lo que estoy pensando es que esa superdotación que él tenía, ahora una persona superdotada que se desarrolla artísticamente en un campo, lo hace para los demás, para el resto de la sociedad. Sí. Pero estamos hablando de una época en la que no existía una sociedad similar a la real. Entonces, yo quiero pensar que tenía una superdotación que lo que él quería es desahogarse consigo mismo. Ahí donde yo centro la superdotación, en el desahogo personal. Sí, pero claro. Porque la poesía no lo hacía para nadie, porque no se sabía leer. Entonces, bueno, quiero decirte que era una autosatisfacción. Sí, ahí es donde yo centro la superdotación. Pero claro, queda ahí y ha quedado para la humanidad, ¿no? Para el resto, porque aparte de ser algo que fuera satisfacción propia, como la de cualquier artista, siempre se piensa que alguien lo va a leer. Siempre se piensa que alguien lo va a leer o bueno, se cantaba también. Se cantaba en la fiesta de Santa María, eso queda en el testamento que se canta en la fiesta de Santa María. El aspecto musical, pues ahí ya lo podía oír todo el mundo, no solo que se oyera, sino que se leyera. Y recuerdo yo que don Higinio Anglés, el gran musicólogo anglés, decía que la obra de las cantigas musicalmente no tenía parangón en toda la historia de la música europea, la música de las cantigas. Porque claro, otro aspecto que no he tocado, porque tampoco es mi campo, es el de no solo poeta, sino músico. Porque su biógrafo, Gil de Zamora, nos cuenta, nos dice claramente que compuso las canciones y sabía música. Y sobre ese aspecto también se ha trabajado mucho. Hay algunas ponencias en la Cátedra Alfonso X del Puerto de Santa María. Ha habido algunos especialistas que han hablado de ese aspecto de
de don Alfonso Músico. O sea que, por eso digo que, bueno, ¿qué otro campo? Yo incluso me he atrevido a decir, y eso ya saldrá publicado en la conferencia que di en la Academia de Bellas Artes, que alguna vez habrá estado tentado él incluso de iluminar algún códice. ¿Por qué? Porque sabemos que todas esas traducciones que le hacían, él las revisaba. O sea, sabemos que todas las cantidades no las escribió. Escribió una parte, sobre todo las familiares, las que más le llegaban, son suyas. Pero en el aspecto de la miniatura, pues quien nos dice que no estaba supervisando lo que pintaban. Si supervisaba las traducciones, también tenía que supervisar la composición de la miniatura y decir que lo hicieran así, que lo hicieran de otra manera. En eso creo yo que también debió intervenir. Y digo esto porque está demostrado, por ejemplo, que Jaime I, su suegro, pues Jaime I en los ratos libres se distraía el buen hombre en pintar escudos nobiliarios. Tenía esa distracción. Le gustaría dibujar y pintaba los escudos de la nobleza. Entonces, bueno, no es raro que un rey pinte. Recuerden ustedes también la formación artística que tenían nuestros Austrias, ¿no? Felipe III, Felipe IV tenían sus profesores de dibujo, muy ilustres profesores a veces, ¿no? De modo que, en ese sentido, yo creo que hay incluso algunos campos donde ya no podemos investigar más, porque no hay documentación, pero que se puede ver que sí, como usted ha dicho, sí era un superdotado, pues sí lo era. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Felicitaros a los dos, me han encantado las dos exposiciones, ¿está bien? Y quería... no sé si a lo mejor puede añadir un poquito sobre el mecenazgo en el arte de Alfonso X en Sevilla, porque ha tocado el tema de la bueno, Catedral de Burgos y me gustaría si podía a lo mejor añadir algo más sobre la protección, porque claro, cuando llega Fernando III y él mismo a la ciudad, lo que hay es una gran mezquita, la mezquita mayor, aquí, la Giralda. Y entonces, bueno, ¿cuál es la protección o qué se hace en ese reinado con respecto a la Gran Mezquita y a la Giralda? Bueno, sí. Esto es indiscutible que admiraba lo que era el arte islámico, lo admiraba. Si admiraba toda la ciencia árabe, pues obviamente también era un admirador del arte islámico. Quedan las palabras de la crónica, el elogio que hay de Sevilla, de las murallas, de la Torre del Oro, del alminar de la Mezquita Mayor. Y lo que nos queda en la crónica de San Fernando es una referencia que hace a que cuando se rinde la ciudad, pues llega la noticia de que los sevillanos quieren derribar la torre de la mezquita, porque era lo máximo que había, no solo en Al-Ándalus, sino también en África. Yo la pongo muy por encima también de la de Rabat, no se llegó a acabar, en cambio esta sí se terminó. Y entonces la crónica dice que el infante Alfonso, que tuvo una participación muy importante en la conquista de Sevilla, que el infante Alfonso dijo que por un ladrillo que quitaran de la torre los iba a degollar, que les quitaría la cabeza a todo el que quitara un ladrillo de la torre. Así que eso fue, bueno, al menos lo que nos dice la crónica es eso. Si no dijo eso, dijo algo parecido, similar. Era una defensa que hizo de un alminar como no había otro en todo Al-Ándalus. De modo que en ese sentido sí. Y claro está, eso no quita para que cuando se construye un palacio, lo mismo aquí que en Córdoba, pues le vengan unos canteros góticos y le hagan un palacio gótico. Porque, claro, él ha vivido en palacios góticos
Y el gótico es lo que se está haciendo en toda Europa, ¿no? El gótico. Pero eso no quita para que él coloque el palacio dentro del conjunto de los palacios almohades de Sevilla y se avenga también al confort de la arquitectura andalusí. Así que tanto disfruta del aspecto del gótico como de los jardines y de la arquitectura ambiental o arquitectura tan funcional que es la arquitectura islámica. Enhorabuena por las dos excelentes conferencias. Voy a empezar por lo más baladí. Heráclito de Éfeso decía: el conocimiento de muchas cosas no enseña a tener inteligencia. Y eso no lo podemos aplicar a todos los eruditos que no somos sabios, y yo el primero. Es que Alfonso el Sabio fue realmente un sabio porque su proyecto político no solo fue político y legislativo, sino también cultural. Él, a través de las traducciones que se hicieron de toda la ciencia árabe anterior, griega, ¿no?, que había sido traducida al árabe, se pudo llegar a un fundamento filosófico y científico de la cristiandad que antes no se había conseguido. No se había llegado sino a través de los restos de esa filosofía griega a través de las obras latinas, ¿no? Y es precisamente ese desarrollo de la cultura griega a través del Islam y traducido de nuevo al latín de las obras de Aristóteles, es como se llega a fundamentar toda la teología católica, que es lo que es el objetivo, en definitiva, de la escolástica. Y es cuando se fundan las universidades. Y al mismo tiempo fue algo así como el que dio la impronta genuina a la cultura española. Porque el hecho que 250 años después, ¿no?, Nebrija escribiera la primera gramática en vernáculo, eso fue posible por ese acto de proyecto político legislativo a través de la incorporación del castellano, primero como lengua oficial, ya en tiempos de Fernando III, ¿no? Es el primer idioma oficial de Occidente, y después con la incorporación de la cultura, de la historiografía, de la ciencia, y un hecho también relevante, el hecho de que se haya incorporado también la cultura, la poesía gallego-portuguesa y no en castellano, es una integración en esa especie de coiné cultural que se llega a través del fomento del castellano. Así, en el siglo XV, y casi todos los pueblos, casi todos los reinos peninsulares que tienen lenguas distintas, hablan el castellano y comprenden el castellano. Y es el dinamismo, ¿no?, sí, de la propia lengua castellana. Bueno, muchas gracias por tus palabras, pero desde luego ese punto que has tocado es muy importante, el que se traduzca
en castellano toda esa obra árabe, el que se traduzca en el castellano se convierte ya en una lengua de cultura. Eso lo estudió muy bien Márquez Villanueva en el proyecto cultural Alfonsí. Pues es algo completamente innovador en Occidente. Poner una lengua que nace, porque cuando leemos no solo los textos, bueno, el de las partidas, que a mí siempre me maravilla, ¿no? La claridad, la lógica aristotélica de las partidas, cómo está escrita, cualquier ley, cualquier capítulo que ustedes cojan, cualquier título, es una maravilla. Pues que lo ponga en castellano, y en eso unimos a la pregunta que nos hizo este señor antes. Bueno, ahí sí que lo pone a nivel de cualquiera que sepa leer, Y tengan ustedes en cuenta que las partidas han estado funcionando hasta el siglo XIX y creo que en algunos países americanos hasta comienzos del XX. Las partidas. Bueno, no hay mayor monumento, igual que la cantiga, es un monumento a María, un monumento divino, como una catedral en papel y en miniatura. Pues las cantigas es un monumento al derecho romano. Bueno, yo creo que es que no lo hemos ponderado suficiente. Los franceses tienen el Código de Napoleón y, bueno, Código de Napoleón. Nosotros tenemos las partidas. Las partidas es algo extraordinario. Bueno, también podríamos derivar ahí con las ordenaciones, eso lo he hablado yo en el libro del urbanismo. El libro del peso de los alarifes, son unas ordenanzas de alarife, eso sigue vigente en Madrid, pues son las de Toledo y Madrid, bueno, estaban en todo el reino de Castilla, siguen vigentes hasta el siglo XIX. Se van copiando, se van modificando, se van cambiando el estilo, pero en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque las casas que había en Madrid en el siglo XIX, pues eran las mismas construcciones estas de tapial, de argamasa, de ladrillo, todo eso que vemos en la arquitectura mudéjar toledana, ¿no? Eso es prácticamente lo que hay en la zona de Toledo y de Madrid, y estaban vigentes. O sea que en ese sentido en el que el rey Alfonso lo pone en la lengua castellana para que tenga mayor difusión. Pero es que además en otras obras dice que se hace con, a ver si recuerdo ahora la frase, de manera figurada para que se entiendan mejor, sobre todo en el libro de astronomía. Se hacen las miniaturas, se ilustra para que se entienda mejor, Y también el libro del peso también traía un apéndice de dibujo para que se entienda mejor. Entonces hay una relación muy clara de que lo que se quiere es poner la obra científica a disposición del público, así de claro y de moderno, ¿no? Y por eso se hacen tantísimas miniaturas, porque claro, díganme ustedes una corte europea que haya producido, no las cantigas, que las cantigas, por supuesto que no tiene parangón con la miniatura francesa, sino el número de códices tan extraordinario que produjo el Scriptorium Alfonsí. Nada más que el de los juegos del ajedrez, que no son del ajedrez, son los dados, las tablas, todo eso. Un códice como ese, bueno, se lo hubiera rifado cualquier rey inglés, cualquier rey francés, porque es una maravilla. Y lo dice uno que ha intentado 2 o 3 veces aprender al ajedrez y he renunciado porque creo que es un juego que me hace perder mucho tiempo. Son unas jugadas muy largas y siempre he preferido el juego de las damas, que es más rápido. El juego de damas siempre, y lo hacía muy bien, el juego de las damas era rápido y acababa antes. Pero el del ajedrez, yo creo que don Braulio de eso sabe más que yo. El juego del ajedrez es muy cansino porque es muy largo, ¿no?
Y en ese sentido, pues yo todo el tiempo que pueda dedicar a la lectura y que no esté leyendo, me parece que estoy perdiendo el tiempo. Pero, en fin, eso son cosas particulares de uno. Pero me maravilla, el libro de ajedrez es increíble, porque todo eso eran los juegos, no solo los que supieran jugar en Italia o en Francia o en Alemania, sino también otros más que nos traían de la India. Hay unos juegos rarísimos, hay juegos que bueno, tengo el facímil, pero yo lo que quiero es alguna vez tener tiempo para ponerme a estudiar el ajedrez a través del facímil del libro de los juegos. Pero, en fin, son cosas que siempre tiene uno ahí en proyecto. A ver, yo quiero recordar otra deuda que tiene la cultura y en concreto la literatura española con la figura del rey sabio, con Alfonso X, y es que es gracias a su iniciativa que asistimos al nacimiento de la prosa literaria original. Porque hasta que no se compone en la historia de España y la general historia, no hay prosa literaria original. Sí que hay algunas obras literarias anteriores, pero son traducciones, no son obras originales. Entonces, realmente, la prosa literaria vive un momento decisivo gracias a Alfonso X. Y esto también hay que recordarlo. Porque es un gran creador. La prosa siempre es el género más rezagado, que aparece más tarde en las lenguas vernáculas. Y la prosa literaria no debuta hasta que manda a componer la historia de España y la general historia. Y claro, es algo muy importante, la historia de la literatura española. Sí, es muy importante porque además que es la primera gran prosa que tenemos y lo que yo decía que me admira en las partidas, ¿no? Que cuando leo las partidas, que claro, está esto, que claro, porque nuestra lengua es una lengua muy clara. Bueno, en eso todas las que vienen de las lenguas romances, ¿no? Nos maravillan muchas veces pues esa claridad. Pero una cosa que yo quisiera, bueno, que tengamos nosotros, nos han preguntado, nos hemos contestado, pero que dijéramos algo, porque yo no quiero que me diga a mí nada más de lo que ya dijo a lo largo de su... Porque siempre tanto incienso me abruma, Entonces, lo que yo le quiero destacar, dos cosas que he apuntado aquí y que a mí siempre, desde que empecé yo la tesis, a investigar la tesis, me producía un poco de las contradicciones del rey, las contradicciones. Era y claro, de su personalidad tan compleja, tan poliédrica. Y esas contradicciones que se dan, porque no hemos metido aquí en profundidades, en profundidades de otro tipo. Cristina empezó hablando del aspecto político que tiene su obra si decimos es trovador a lo divino y después aspecto político, el aspecto político, por supuesto que sí, está ahí el aspecto político, pero lo que sí es innegable es que él tiene una auténtica devoción a María y ella lo ha dicho después, una fe ciega. Entonces, una fe ciega, ¿cómo lo que hacen ustedes con el aspecto ese de voy a aprovechar esto que yo estoy aquí escribiendo a María para beneficiarme de... Bueno, hay un aspecto, y yo en ese sentido incluso me acuerdo de haber encontrado la Biblioteca Nacional, cuando andaba yo por aquellos años en la Biblioteca Nacional, de un documento donde se habla de la soberbia del rey, un documento puede ser de finales del siglo XIII, inicio del XIV, la soberbia del rey y del castigo que recibió, no solo él, sino toda su descendencia. Eso lo he publicado yo hace ya muchos años, a ver si ahora lo vuelven a editar. Y porque el rey era tan soberbio que se le ocurrió decir que si él hubiera podido tener la oportunidad de crear el mundo, no lo hubiera hecho con tantos errores, ¿no? Algo así, bueno, le digo en castellano actual, pero que de auténtico hereje. Ese es un aspecto también que le han atacado muchos enemigos, que era un individuo que se creía, bueno, un superdotado. Bueno, un superdotado, ¿qué va a decir? Bueno,
Pero por el otro lado tenemos que tenía una auténtica fe a María, y eso que se ve en la miniatura del Códice de Florencia, como le ponen el libro encima, y tuvo varias enfermedades muy graves. Que sean los milagros, eso es una cosa que depende de la fe que tenga uno. Muchas veces tiene uno fe en que ese potingue que le han dado, en los pueblos eran las bolitas esas que daban, ¿no? Los brujos, estas cosas que hay de curaciones inexplicables porque tenía tanta fe. Bueno, y la fe también es la que mueve a la gente a los santuarios, las romerías, y tantos santuarios marianos que hay por el mundo que va la gente y se curan, ¿no? Y se curan, claro. Se curan porque tienen fe. Si no tienen fe, pues no se curan. Es cuestión de fe. Y en ese sentido, yo creo que en eso lo heredó de su padre, de Fernando III, que esa devoción a María indiscutiblemente se la debía a su padre, que era devotísimo también, el Padre Santo. Hemos dicho santo, el Hijo Sabio, pero el Hijo Sabio, algo de esa piedad del padre le llegó, y creo yo que por ahí le viene eso. Pero indiscutiblemente ese aspecto contradictorio, yo me acuerdo que cuando yo hacía la tesis también coincidía muchas veces con Vicente Lleó, y le decía, pero ¿cómo es posible que un hombre tan sensible, con esa finura que tiene, cómo escribe, cómo después manda a justiciar a su hermano? Bueno, esa es otra historia, porque claro, el hermano era un conspirador, igual que el otro Enrique era otro punto filipino, ¿no? Los Enrique y Fadrique, cualquier rey europeo hubiera hecho lo mismo. Y no entramos tampoco en las personalidades de estos dos personajes que se exiliaron por vivir más libremente. Sí. Con los hijos y con los hermanos, fue consecuencia de la nueva legislación de las partidas que quitaba los derechos a los... No. Las partidas no entraron en vigor hasta la época de Alfonso XI, sí. hasta el ordenamiento de Alcalá. Entonces, realmente las partidas... Claro, por ejemplo, con el tema de la sucesión, por las partidas el sucesor habría sido el nieto, pero por el derecho consuetudinario podía ser el segundo hijo. Sí. Y hay un conflicto. Y se repartía. Entonces, claro, pero es que el problema es que... La herencia del rey se repartía entre... Claro, el padre podía Fernando decidir... I, por ejemplo, ¿no? Pero por las partidas ya no. Lo que eso. pasa es que él no logra que entren en vigor. Hay que esperar hasta principios del siglo XIV, hasta 1314. Sí. O sea, por eso preguntaba yo por la oposición de la nobleza, de los segundones... No es por eso. Al proyecto político de... Es que el proyecto político del rey coarta el poder de la nobleza. Por eso. Y por eso los nobles se oponen. Yeah. Porque ven que están limitando el poder de las casas nobiliarias. Pasa lo mismo que con Pedro I. Claro, es que va a ser lo mismo. Pasa lo mismo con Pedro I, que se apoyan los trastámaras, se apoyan en la nobleza castellana. Los arzobispos también se le subleva. Cuando se subleva el hijo Sancho, pues también los arzobispos se suman a todo eso. Yo quería decir una cosa antes de que se me pase sobre lo que ha dicho el profesor Comen, ¿no? Que las cantigas de Santa María responden a el fervor que siente el rey por la Virgen, y cómo puede ser que tengan contenido político, porque son facetas diferentes, pero no son excluyentes. Estoy pensando en varias cantigas donde el rey le da la gracia a la Virgen y a su hijo, a Jesucristo, por haberlo elegido para ser rey de Castilla. Con lo cual, claro, lo que está reivindicando es que es un monarca poco menos que por derecho divino. Es rey porque Dios y la Virgen así lo han querido. Entonces, ahí, siendo como fue un rey cuestionadísimo. Sí.
que exponga que cuenta con el favor de Dios y de la Virgen y que precisamente por eso ha llegado a convertirse en rey y a reinar, eso es ya irrebatible. Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? La última, para finalizar. Son ya las 9. Bueno, yo tengo muchas en realidad, pero así, dejando estas preguntas pendientes, podemos organizar otro ciclo, otra charla en otro momento, porque la figura de Alfonso X es inabarcable. Bueno, y estos señores saben de otras muchas más cosas que de Alfonso X. La verdad es que hemos tenido una panorámica, como decía Nieves al principio, bastante completa. Bueno, nunca suficiente, pero bastante completa para percatarnos en general de la figura de Alfonso X, de la importancia que ha tenido. Y yo les doy las gracias porque aquí veo muchos rostros fieles que, a pesar de las inclemencias del tiempo, del calor, del frío y de otras circunstancias, pues han permanecido fieles, como Sevilla permaneció fiel a Alfonso X, con el no me ha dejado, pues ustedes no nos han dejado y nos han acompañado en todas estas sesiones. Muchas gracias y espero verles pronto en otro evento que organicemos en el archivo. Gracias a vosotros. Gracias.